Si hay algo que el Señor quiere de nosotros, es la santidad. Pero conseguir la santidad no es una tarea fácil y no es una tarea que nosotros podamos conseguir solos. Para ser santos necesitamos de la gracia de Dios. El Señor nos dice, sean santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Y si el Señor hace un requerimiento, un llamado a la santidad, es porque es algo viable, porque es algo realizable. Dios no nos va a pedir a nosotros nada imposible, ni tampoco nos va a pedir a nosotros nada de lo cual Él antes no nos haya dado ejemplo, no nos haya mostrado el camino. Y los pilares de la santidad en la vida nuestra podríamos mencionarlos de la siguiente manera. Un pilar de la santidad es el don de la fe. Otro pilar de la santidad es la moral. En cuanto a los comportamientos que tienen que ser agradables a Dios, para glorificar a Dios, pero también aquellos comportamientos que le den tranquilidad a nuestra conciencia, no tanto por el reconocimiento externo de los demás, que es bien importante, sino porque lo hacemos según las indicaciones y según el amor que Dios nos ha mostrado, pero también porque se convierte en esa capacidad en la cual nuestra conciencia, que es la conciencia, la voz de Dios en el interior, en lo más profundo de cada persona, cuando nuestra conciencia también está tranquila. Y por ende, si glorifica a Dios, si es desde lo más profundo de nuestro corazón, que hace que nuestra conciencia esté tranquila, se realiza con recta intención, pues va a servir a los demás. Se va a manifestar la cercanía y el amor al prójimo para con los demás. Para ello se requiere una profundidad, que sería el tercer elemento. Y lo último sería la capacidad de lograrlo, el éxito, la cúspide, la cima, el haber llegado donde Dios nos quiere llevar. Pero hoy vemos en la primera lectura que verdaderamente es un libro apasionante, que tiene una trama maravillosa, que nos envuelve, que hace que nosotros como que nos adentremos en aquello que Dios nos quiere enseñar por medio del profeta Samuel. Pues vemos precisamente que el pueblo no estaba obedeciendo ni estaba haciendo lo que Dios mandaba por medio del profeta. Y vemos los problemas que son muy similares, que son muy parecidos a los problemas de nosotros que el día de hoy. Problemas en el aspecto de la fe, en el aspecto moral, en el aspecto de la profundidad y por ende fracasar. Pero todo tiene una razón de ser. Y es que si hay un relajamiento en la fe, automáticamente cuando nos descuidamos en la vida espiritual, cuando nos descuidamos en la parte de la oración, cuando nos descuidamos en la comunión con Dios, cuando descuidamos nuestra fe, esto lleva a un relajamiento, a un mal comportamiento, a quitarle el peso y a relativizar o a normalizar algunos comportamientos morales que no son correctos. Pues hagamos cuenta, cuando nuestra vida no estaba tan metida en las cuestiones de la fe, en las cosas de Dios, en las realidades espirituales, ¿cómo eran nuestros comportamientos morales? Nuestros comportamientos morales eran muy similares a lo que el mundo ofrece. Eran comportamientos que buscaban agradar nuestros placeres corporales, nuestras pasiones desenfrenadas, las nuestras y las de muchas personas con las cuales entrábamos en contacto. ¿Cuánto se lleva una vida moralmente ordenada? Cuando empezamos a tener esa profundidad en la fe, esa cercanía con Dios, esa disciplina que la vida espiritual da. Pero si no hay cimiento espiritual, no habrá buenos comportamientos en el aspecto de la moral. Y esto nos lleva a vivir una vida superficial, porque si no hay fe, si no hay moral, la vida es superficial. Y una vida superficial es una vida que fracasa.
un trabajo superficial o una empresa superficial quiebra. Una familia superficial vive en la intranquilidad, vive en la falta de paz, vive de apariencia, de fachada, simplemente por mostrar de puertas hacia afuera que supuestamente son una familia, una maravilla de familia, una calidad de familia, un encanto de familia superficial. Un conocimiento superficial, tarde que temprano, te termina dejando mal. Porque como el conocimiento superficial dice las dos o las tres palabritas que te sabes y hasta allí te llegó el argumento. Una fe superficial también es lo mismo. ¿Cuántos hermanos nuestros, cuando se han ido a otras denominaciones, su argumento es que cuando yo era católico, yo era borracho, yo le pegaba a mi mujer, yo era tramposo, yo no era honrado, no pagaba el salario justo, era mujeriego, era lujurioso? Nunca fueron católicos, nunca tuvieron fe, nunca se acercaron verdaderamente a la profundidad de la palabra de Dios, nunca tuvieron una profundidad espiritual, nunca tuvieron una disciplina moral, porque en nuestra fe, en nuestra iglesia, en nuestra predicación, precisamente todos estos elementos, desde la palabra de Dios, los rechazamos rotundamente y no invitamos a que la gente sea la que abuse del alcohol, que sea una persona que se comporte mal en su casa, que sea deshonesto o deshonesta, que sea desordenado o indisciplinado en su vida sexual. Eso nunca se manda. Lo que pasa es que cuando no hay profundidad en la fe, no hay control en la moral, no hay una profundidad en lo que Dios nos indica o en lo que Dios nos da para la santidad, y por eso vamos a llegar a fracasar. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, a la luz de la primera lectura del día de hoy, que nos queden estos elementos claros. Dios nos está llamando a la santidad. La santidad es una invitación posible desde el amor de Dios, el ejemplo de Dios y con la gracia que el Señor nos concede. Pero para ello hay que tener profundidad en la fe, para tener una moral de acuerdo a la voluntad de Dios, la profundidad requerida y el éxito, la santidad, la cima, la cúspide, el lugar más alto que Dios quiere que nosotros tengamos. Si por el contrario no hay profundidad en la fe, tampoco lo habrá en la moral, llevaremos una vida superficial y vamos a terminar cayendo en el fracaso, en el sinsentido de la vida, en no encontrarle razón a nuestra existencia, a nuestro ser, a nuestra fe. Que el Señor nos ilumine durante este día y nos conceda su gracia y su amor. Amén.